el marco del Día del Árbol, queríamos hablar el día de hoy en esta charla, en esta pequeña charla, acerca de la importancia de los árboles para dos grupos de animales que están asociados, vinculados a estos árboles de nuestra ciudad. Para empezar, vemos en la primera diapositiva los resultados de un censo del arbolado de alineación en la ciudad de Rosario que se hizo en el año 2015. Acá podemos ver algunos resultados de este censo. Vemos que, por ejemplo, la cantidad de árboles en proporción a la cantidad de habitantes, tenemos un árbol por cada 4 habitantes en la ciudad. Y lo que vemos también es un listado de las primeras 12 especies más abundantes en el arbolado público de la ciudad de Rosario. Analizando un poquito esta lista podemos ver que la mayoría de las especies son especies exóticas. De esta lista tenemos solamente 2 especies que son nativas o que podemos llamar nativas, como son el jacarandá y el lapacho. El resto de las especies son exóticas, encabezando la lista, por ejemplo, el fresno, que es una especie norteamericana, originaria de otras partes del mundo. A modo de ejemplo vemos en las siguientes diapositivas 3 ejemplos de árboles exóticos. Tenemos un fresno, por ejemplo, en el lado izquierdo, en el centro tenemos un plátano y a la derecha tenemos un ligusto. Son especies que son muy usadas en el arbolado público. Y en la siguiente diapositiva vemos otro ejemplo de 3 especies, pero en este caso de especies nativas. Tenemos una guaribay a la izquierda, en el centro un cinacina y a la derecha una pezuña de vaca. También árboles que se utilizan en la ciudad. Hablando un poco de los beneficios del arbolado en la ciudad, podemos mencionar a grandes rasgos algunos. Acá seleccionamos unos 4. Podemos empezar diciendo que mitigan la contaminación ambiental. Los árboles actúan como un filtro de aire, reteniendo partículas de polvo. También absorben dióxido de carbono, que es uno de los gases responsables del efecto invernadero. También reducen la contaminación sonora. Otra función que es muy importante también es el aspecto estético que le otorgan a la ciudad. Es decir, una ciudad con árboles sin duda es una ciudad mucho más bella que una ciudad sin árboles. Y acá podemos ver en el ejemplo, hay árboles florecidos, jacarandá, con esas flores celestes tan lindas. Otra de las funciones de los árboles que nos benefician es la regulación de la temperatura, sobre todo en esos meses de verano de mucho calor, cuando el sol impacta sobre todo el asfalto que hay en una ciudad, y la sombra que proyectan los árboles sobre ese asfalto ayuda un poco a reducir la elevada temperatura que puede haber en esos días. Y por último, y quería hacer un poco de hincapié en este último beneficio que nos otorgan los árboles, es que favorecen la presencia de biodiversidad. Y acá esto se vincula un poco también con el tema de especies nativas y exóticas. Antes habíamos hablado de árboles exóticos y árboles nativos. Bueno, en este caso vamos a ver que las especies de árboles nativas son las que atraen una mayor cantidad de especies de animales, como las que vamos a hablar en este momento, que son aves y posteriormente de murciélagos. Podemos empezar hablando por las aves. Entonces, ¿de qué manera las aves se relacionan o interaccionan con los árboles de la ciudad? En la diapositiva podemos ver que un ave se relaciona con un árbol básicamente de distintas maneras. Básicamente podemos seleccionar 4. En una dimensión de alimentación, digamos, un aspecto en el cual las aves utilizan al árbol para alimentarse, ya sea en forma directa, consumiendo alguna parte de la planta, como pueden ser las hojas, pueden ser los frutos, las semillas, la savia, el néctar de las flores. O bien se pueden alimentar de los árboles, no en forma directa, sino en forma indirecta, en el caso de las especies insectívoras, que se alimentan de los insectos que viven en los árboles. Esto lo vamos a ver después con ejemplos concretos y con fotos para que sea más claro. Otro aspecto en el cual los árboles son importantes para las aves es que proporcionan sitios de nidificación. Muchas aves necesitan árboles, necesitan un soporte donde construir sus nidos, ya sea sobre las ramas, sobre los troncos, o bien en el interior de las ramas y de los troncos.
en el caso de los carpinteros, por ejemplo, que vamos a ver también más adelante. Otro aspecto importante es que también algunas especies necesitan de los árboles para refugiarse, sobre todo durante las horas del día con bajas temperaturas, para pasar la noche, por lo cual estos lugares también se los denomina dormideros. Y por último podemos mencionar también otra función importante que parece digamos, simple, sin ningún tipo de complejidad, pero es muy importante también, y es que los árboles proporcionan a las aves un lugar para posarse, digamos como percha. Utilizan a los árboles como sitios para posarse. Esto es particularmente importante para algunas especies, por ejemplo, de aves rapaces. Pasando a la siguiente diapositiva, podemos empezar hablando ya directamente de los ejemplos de estas interacciones que existen entre árboles y aves. En el aspecto de alimentación, vemos, por ejemplo, en esta primera foto a un picaflor verde. Es una especie muy común de observar en la ciudad, en los jardines, en los patios, en las plazas, sobre todo en época de floración. Acá en la foto vemos que está libando unas flores de ceibo. Acá es un caso de que el picaflor se alimenta directamente de la planta. ¿Qué pasa cuando no existen flores, en las épocas del año en las que no hay flores? Bueno, el picaflor varía su dieta a lo largo del año. Cuando existen las flores, cuando están presentes las flores, se alimentan, aprovechan este recurso que está disponible en el ambiente, y cuando en los meses de frío, cuando no hay flores, cambian su dieta y se alimentan de pequeños artrópodos e insectos que pueden encontrar también en los árboles, en la corteza de los árboles, entre las ramas. Así que bueno, hay una relación también bastante estrecha entre picaflores y el ceibo en este caso. En la siguiente foto vemos otro ejemplo de un ave alimentándose de un árbol. En este caso es una especie bien conocida, que es la cotorra. Y vemos que se está alimentando de un fruto de un árbol que es el níspero. El níspero es una especie exótica, pero también muy común de encontrar en los patios y jardines de las casas de los vecinos de Rosario. Esta es una especie, me refiero a la cotorra, una especie muy plástica, se ha adaptado muy bien a la presencia humana, incluso se ha beneficiado de los humanos, y bueno, este es un claro ejemplo de ello. En la siguiente foto tenemos otro ejemplo de alimentación, pero en este caso no una alimentación directa por parte del ave sobre la planta, sino que es un ave, es un carpintero, en este caso un carpintero bataraz, que consume los insectos que encuentra en el interior de los troncos de los árboles. Para ello tiene una serie de adaptaciones morfológicas en el cráneo, en el pico, en la lengua, que le permiten perforar la corteza de los árboles y capturar larvas y otros insectos que se encuentran dentro del tronco y las ramas del árbol. El árbol que vemos acá de fondo es un fresno. En la siguiente foto vemos otro ejemplo más de alimentación. Este es un ave que puede confundirse muchas veces con un pájaro carpintero. Sin embargo, no es un pájaro carpintero, es un ave más relacionada con el hornero, por ejemplo, pertenece a la familia del hornero, y es un chinchero chico en este caso. Hay varias especies de chincheros. En Rosario la más común, la que vamos a ver, es el chinchero chico. Bueno, este también es un ave con cualidades similares al carpintero, por los hábitos similares también que comparten, y se alimenta con ese pico largo que podemos ver en la foto de los pequeños artrópodos que se pueden encontrar entre las grietas y los orificios de la corteza de los árboles. En este caso vemos un tronco que está trepando en un tronco de una palmera yatay. Esta sí es una especie nativa. Como comentábamos previamente, los árboles son muy importantes para las aves, ofreciendo sitios de nidificación. Acá en la foto podemos ver un claro ejemplo de ello, que es un nido de hornero apoyado sobre una rama de un ceibo. Esta foto me pareció linda porque en la misma foto tenemos al ceibo, que es nuestra flor nacional, y un nido de hornero que también es nuestra ave nacional. Así que todo reunido en una sola foto me pareció importante y me pareció lindo ponerlo en la presentación.
Otro ejemplo de nidificación en árboles lo tenemos en la siguiente foto, que vemos un nido de tacuarita azul. La tacuarita azul también es una especie muy común de ver en los parques de la ciudad. Y construye sus nidos, en este caso está construido sobre un espinillo, una especie nativa. Y fíjense que las paredes del nido, las paredes exteriores del nido están recubiertas con trocitos pequeños de líquenes. Esos líquenes generalmente también crecen en la corteza del espinillo, lo cual ayuda a que el nido pase desapercibido a los depredadores y sea menos visible. Bueno, acá hay un claro ejemplo también de una adaptación y claramente un nido construido por esta especie en otro árbol que no sea el espinillo probablemente sería mucho más visible y más vulnerable a la predación. En la siguiente foto tenemos otro ejemplo también de un ave muy conocida por todos los rosarinos, que es el zorzal colorado. Acá vemos el nido del zorzal, vemos el zorzal en el interior del nido y vemos también que el nido está apoyado sobre una rama de un árbol. En este caso no tengo la especie del árbol, no tengo ese dato. En la siguiente foto podemos ver otro tipo de nidificación que realizan las aves en los árboles. En este caso va a ser en el interior de los árboles. Muchas veces los árboles naturalmente presentan cavidades, ahuecamientos, producidos por la caída de una rama, y en ese sector del tronco se genera un hueco, y ese hueco es aprovechado por muchas especies de aves. En este caso, la que vemos en la foto es una tacuarita o una ratona común. La ratona es una especie también muy plástica, se adaptó muy bien a la presencia humana, construye su nido en diferentes lugares y bueno, no desaprovecha esta oportunidad de construir un nido en un hueco natural. En este caso vemos en un tronco de un sauce. Pasando a la siguiente foto tenemos otro ejemplo más de este tipo de nidificación en el interior de los troncos de los árboles. En este caso vemos un carpintero real, es una de las especies de carpintero también más comunes de avistar en nuestra región. Y bueno, los carpinteros, a diferencia de la tacuarita que vimos anteriormente, el carpintero tiene la capacidad de generar sus propias cavidades, sus propios huecos en los árboles. Bueno, y ahí vemos también un ejemplo de ello en también el tronco de un sauce. Bueno, pasemos ahora a hablar un poco de otra de las funciones que cumplen los árboles para las aves. Y es el caso de cuando un árbol se convierte en un dormidero para algunas especies de aves. En la foto vemos a una especie que es el tordo renegrido, también una especie muy común en nuestra región. Vemos diferentes individuos de tordos, vemos algunos pájaros negros que son los machos y otros que son más de color pardo que son las hembras. Es una especie que tiene hábitos gregarios, es decir, andan siempre en grupos, en grandes grupos. Y durante la tarde, las últimas horas de la tarde, al caer la tarde, se reúnen en un árbol, generalmente seleccionan un árbol y se juntan todos en ese árbol y pasan la noche durmiendo, digamos, en ese árbol, por eso el nombre de dormidero. Lo mismo pasa en la siguiente foto. Vemos en este caso otra especie, son golondrinas pardas. La golondrina es una ave migradora también que nos visita desde primavera a verano. Y bueno, justamente antes de emprender la migración, ya para volverse otra vez al norte, unos días previos, unas semanas antes de emprender ese viaje, se congregan en grandes grupos y utilizan árboles también para posarse y pasar las noches ahí. En este caso vemos un grupo de golondrinas pardas posadas en un álamo. El álamo es de una especie exótica, también muy utilizada en el arbolado público. Bueno, y para finalizar con esta parte de dormideros, tenemos la última foto, que es una foto reciente de la zona oeste de la ciudad de Rosario. Ahí vemos calle Iguazú y Casilda, más o menos esa zona. Los árboles altos que se ven en la foto son plátanos, el plátano también una especie exótica. Y las aves que se ven revoloteando por encima de los árboles son chiflones. Los chiflones son garzas. Ahí vemos un recuadro, un detalle para
para conocer un poquito más en detalle cómo es la especie. Y esta especie la podemos ver durante el día, generalmente la vamos a ver solitarias o en grupos pequeños, pero durante la tarde, ya al caer la tarde, se empiezan a juntar y pasa lo mismo que pasaba con las especies anteriores. Se juntan en un árbol, en este caso en esos plátanos altos, y pasan la noche en ese lugar. Bueno, y para terminar hablando de las aves, vamos a hablar de el último uso que hacen las aves de los árboles. En este caso es como sitio para posarse, como percha. Esto es particularmente importante, como les decía antes, para algunas especies de aves rapaces, que las aves rapaces por sus hábitos predadores necesitan un lugar alto, generalmente seleccionan un lugar alto donde posarse para poder tener una visión mejor del terreno sobre el cual van a buscar sus presas. Acá en la foto podemos ver a la izquierda un tahuató común que está posado sobre una pezuña de vaca. En la foto del medio podemos ver un halconcito colorado y está posado también en un árbol, una rama alta de un árbol que no sé qué árbol es en este caso. Y en la foto de la derecha vemos un caracolero posado en una rama de un fresno. Por lo que estamos viendo en las fotos aparecen muchas especies de árboles exóticos, lo cual está diciendo, y muchas aves también posados o utilizando esos árboles, lo cual habla un poco de la plasticidad de las especies de aves y su adaptación a estos nuevos elementos en el ecosistema que son los árboles exóticos. Sin embargo, cabe destacar la importancia del arbolado nativo, de las especies nativas. Obviamente van a ser mucho más atrayentes no solamente para estas aves, sino para otras también. En la última foto podemos ver algunos ejemplos también de otros pájaros que utilizan los árboles para posarse. Vemos por ejemplo un hornero posado en un roble, en la fila superior a la izquierda. Tenemos un chotoy al lado del hornero posado sobre una mora. El chotoy es una especie también familiar al hornero, es de la misma familia. Vemos un zorzal chalchalero también en un nogal. Arriba a la derecha vemos un jilguero macho posado en un espinillo. En la fila de abajo vemos a la izquierda un chingolo. También el chingolo es una especie que nidifica en el suelo y que anda generalmente siempre comiendo en el suelo. Pero en la foto vemos también que utilizan los árboles, así que una especie que tiene hábitos más terrícolas. Incluso para esas especies también los árboles son importantes. En la otra foto vemos una tacuarita azul posado sobre una cinacina, una especie nativa. Y la última foto abajo a la derecha vemos a un pirincho, también una especie muy conocida, de un canto muy particular que seguramente lo conocen. Y bueno, también posado sobre un árbol. Generalmente se posan en los árboles en los momentos de la tarde cuando pega el sol y toman sol posados en los árboles. Como comentaba Germán, en esta charla vamos a hablar no solamente del uso que dan las aves al arbolado público, sino también de otro grupo importante que son los murciélagos. De murciélagos existe una gran diversidad, hay una gran cantidad de especies que se diferencian no solamente en tamaños, en colores, sino también en un tipo distinto de dieta, ya que pueden consumir distintas cosas. Solamente en la provincia de Santa Fe existen unas 24 especies que se han registrado hasta ahora. Entre ellas tenemos 4 familias, que tenemos los noctiliónidos, que son murciélagos pescadores. Ellos viven cerca de cursos de agua y pueden obtener su alimento pescando en estos mismos cursos. Los filostómidos, que tienen una gran diversidad de dietas. Tenemos algunos que son nectarívoros, que consumen néctar, otros frugívoros, y otras especies que son hematófagas. Y estas otras 2 familias más populares, los vespertiliónidos y los molósidos, contienen una gran cantidad de especies que se alimentan exclusivamente de insectos. Esto es importante principalmente también para nosotros las personas, porque se alimentan muchas veces de insectos que pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud o también para nuestras viviendas. En la siguiente diapositiva vemos el ejemplo del murciélago moloso común, Otadarira brasiliensis por su nombre científico. Este murciélago, que es común en la ciudad de Rosario, vive muchas veces de forma individual, pero a veces forma pequeñas o grandes colonias.
Y algo particular de este animal es que, así como algunas aves, también hace migraciones. Es decir, por momentos del año vive en otras partes del norte del país o incluso en países limítrofes como Brasil, Paraguay, Bolivia, y en otros momentos del año viaja grandes distancias y viene a residir acá, a nuestra ciudad. Un solo murciélago de esta especie puede llegar a consumir hasta 3.000 mosquitos en una noche. Otra vez recalco la importancia del rol que cumplen los murciélagos para alimentarse de estos insectos que pueden ser perjudiciales para nosotros. En la siguiente diapositiva vamos a ver que los murciélagos hacen uso no solamente de los árboles, sino también muchas veces encontramos en las viviendas de las personas. Los murciélagos necesitan de un refugio durante el día y lo van a encontrar tanto en construcciones urbanas como en espacios naturales. Por eso es importante muchas veces el arbolado público para que ellos encuentren este refugio y así no utilicen el espacio, que muchas veces la convivencia con los murciélagos puede llevar a conflictos. Por último, en la diapositiva final vamos a ver el uso que le está dando un molósido a una construcción urbana como refugio, y en la derecha, utilizando el hueco de un árbol, un vespertiliónido para pasar el día. Así vemos que no solamente las personas, sino también las aves y los murciélagos nos beneficiamos del arbolado público de la ciudad de Rosario, así como también lo hace distinta fauna.